moon. I seldom see you, seldom hear your tune. Preoccupied with selfish misery. Brother wind and sister air, open my eyes to visions pure and fair, that I may see the glory around me. I am God's creature, of Him I am part. I feel His love awakening my heart. Brother sun and sister moon, I now do see you, I can hear your tune. So much in love with all that I survey. Buen día, compañeros de Primera Cámara. Estamos con el tema de hoy sobre los cuerpos en meditación. Un tema que sin duda trae muchos cuestionamientos para nosotros debido a que esos cuerpos de los que vamos a hablar se trata sobre cuerpos solares que son superiores y que es muy probable que aún no tengamos. Sin embargo, es necesario que nosotros conozcamos los procesos o fases de purificación que debe pasar el alma, continuando con estas 4 pruebas que vimos en la clase anterior. Y conquistando esas 4 virtudes, aquel maestro que ya ha encarnado al Cristo, que ha tenido ese nacimiento espiritual, pues está preparado para experimentar otro tipo de trabajos superiores. Y es allí donde encaja este tema, que es el desprendimiento o despojo de esos cuerpos solares, para que el íntimo, es decir, nuestro ser, nuestro real ser, pueda experimentar en otras dimensiones que están inferiores a él. Porque si recordamos, nuestro íntimo vive en el protocosmos, pero para poder conocer e investigar toda la creación, requiere de un vehículo que vendría a ser aquel maestro que ya ha logrado la creación de sus cuerpos solares y que está en un proceso de purificación. Y con esta clase vamos a completar ese proceso para llegar a la autorrealización del ser, que para nosotros será pues algo teórico, conceptos. Sin embargo, nos sirve para orientarnos en este camino y no desviarnos como usualmente ocurre cuando se conocen este tipo de temas esotéricos, profundos, elevados, en los que muchas personas, por algunas experiencias mínimas, pues ya creen estar muy avanzados. Nosotros debemos procurar siempre recordar a nuestro real ser, que Él es el que tiene la sabiduría y nosotros somos un medio para facilitarle a Él toda esa comprensión y ese engrandecimiento del espíritu. ¿Qué busca el despojo de los cuerpos en meditación? La creación del hombre primeramente, para pasar luego al superhombre. Mediante la superdinámica mental y sexual, el hombre que no ha hecho la psicogénesis
dentro de sí mismo solo utiliza una parte infinitamente pequeña de sus capacidades y potencias. Realmente, ¿qué es la psicogénesis? ¿No? Porque venimos a utilizar este término que quizás aún no hemos podido captar. Todo este proceso por el que pasamos en esta formación que recibimos ante cámara, primera cámara y en adelante, van a ayudarnos primero a conocer cómo funciona nuestra mente, cuáles son sus debilidades, cómo podemos trabajar con ella mediante una serie de técnicas y herramientas para luego, en este proceso de limpieza de la mente, que se convierte en algo receptivo en lo que pueda cristalizar las fuerzas superiores de nuestro ser. Y aquí vamos a nombrar algunas de esas capacidades que están dentro de ese proceso de la iniciación, como son la imaginación, la inspiración y la intuición. Y de esta manera, con la imaginación, podemos penetrar en esos mundos internos, descubrir esa cuarta dimensión o lo real de las cosas, y gracias a la dádiva de nuestra madre y de nuestro ser, comenzar a interpretar eso que podemos ver mediante la inspiración, que está íntimamente relacionada a la capacidad de comprender. Y ya sabemos esa primera escala del conocimiento que nos lleva hacia la comprensión. Así que esta psicogénesis se da en forma graduativa conforme se va trabajando con el cambio de hábitos, se van despertando facultades y sobre todo con la muerte mística. Otro punto muy importante que debemos considerar en el desarrollo de la psicogénesis es que está ligada también al trabajo con el sexo, es decir, con la transmutación y la castidad. Así que esos dos puntos que ya hemos visto anteriormente, por ejemplo, con el árbol del conocimiento y el árbol de la vida, que deben trabajarse siempre juntos, nos llevan al desarrollo pleno de la psicogénesis o de todo ese potencial que radica en aquel que se une ya o se va integrando con las diferentes partes de su ser. ¿Qué se entiende por un ser autorrealizado? Pues es aquel que creó sus cuerpos solares y que acabó con el ego. Hay necesidad de que nuestro íntimo aprenda a desvestirse para funcionar sin vehículos en el gran alaya del mundo. Y con esto nos referimos a aquellos maestros que ya lograron eliminar el 50% de su ego y están atravesando esa fase de purificación con el Cristo íntimo. Mientras se da ese proceso de purificación y de unión con el ser, el íntimo puede utilizar al vehículo del maestro y puede también desprenderse de todos esos cuerpos solares que no serían necesarios para las investigaciones que realizaría. Así que hay tanto que aprender en el universo y nuestro íntimo tiene que volver a pasar por todos esos estados y conocer todas esas dimensiones, pero ya con todas esas capacidades que él posee para seguir enriqueciendo el absoluto. Porque como nosotros podemos ver ahora, nunca se deja de aprender y ni siquiera nuestro íntimo deja de aprender. Claro, por supuesto, no hay comparación entre lo que nosotros podemos percibir actualmente y lo que percibiría un maestro y más allá de él, su íntimo. Pero tenemos ya esta idea, digamos, este camino que es el de un proceso de transformaciones y purificaciones que quizás no podamos imaginar, pero que se da en este camino iniciático hacia la autorrealización del ser. Pero sería muy conveniente que nosotros lográramos ubicarnos. ¿Cómo es posible que se dé este despojo de los cuerpos o este quitar los vestidos para poder profundizar en el gran alaya del mundo? Antes se requiere que ese maestro haya desarrollado ciertas capacidades que en el oriente se llaman sanyasin y que podrían explicarse con 3 procesos. El de lograr concentrarse en forma plena en algo, luego meditar en ello y finalmente lograr el éxtasis.
Así que para que haya un despojo de cuerpos es necesario concentrarse en meditar y experimentar el éxtasis en cada uno de esos cuerpos solares. Y obviamente eso solo lo podría realizar nuestro íntimo. En nuestro caso, como todavía no estamos conectados con nuestra chispa interna, sino con nuestra madre que está cerca, porque no olvidemos que al hijo pecador lo asiste siempre su madre, mas el padre se aleja hasta que él demuestre su purificación. Así que nuestra madre nos ayudaría primero a conocer nuestra naturaleza, es decir, nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo vital o etérico, qué es lo que nos corresponde en nuestro nivel en el que recién estamos entrando en estas etapas preparatorias para las iniciaciones menores. Como hemos visto en la clase anterior con las 4 pruebas, lo que se nos pide es desarrollar 4 virtudes. Sin embargo, lo que encontramos son 4 defectos, es decir, lo opuesto a las virtudes, y que necesitamos relacionar con estos poderes de los elementales, que también radican en nosotros y que condicionan todo nuestro accionar debido a que nosotros no hemos dominado esos elementos, no hemos dominado nuestras emociones, no hemos dominado nuestra psiquis. Y es importante, imprescindible, que el trabajo de retrospección nos oriente y nos ubique para darnos cuenta de todo aquello que necesitamos transformar. Y de esta manera, incluso en el mundo de los sueños, como ya vimos en clases anteriores, también se nos dan esas pautas que necesitamos trabajar para dominar nuestros propios elementos. Y esa capacidad de imaginación y de inspiración que están relacionadas a la meditación son sumamente necesarias para comenzar a conocernos profundamente, ya que esa información de los sueños se complementa con la información que tenemos de nuestras experiencias de la vida diaria. Y con esta serie de datos podemos nosotros establecer y orientarnos en cuanto al rasgo psicológico característico particular de cada quien. Y esto significaría un gran avance en la recuperación de nuestros porcentajes de conciencia. Pero necesitamos emprender un trabajo arduo durante 5 años para lograr detectar ese rasgo psicológico característico particular, que tiene aproximadamente un 10% de nuestra conciencia y que se relaciona no solamente con esta existencia, sino con existencias anteriores. Y vean ustedes lo importante que es que ese trabajo retrospectivo sea continuo para que podamos tener acceso a este trabajo que es más elevado y que va bastante en relación a pasar las pruebas del miedo y las 4 pruebas de los elementos. Así que con este proceso de transformación al que nos invita el trabajo retrospectivo, podríamos irnos preparando para poder formar las bases de los cuerpos superiores, porque todas las semillas de esos 4 cuerpos superiores están en el cuerpo etérico. Y depende de nosotros que mediante la purificación de ese cuerpo etérico pueda estar apto para esa formación de otros cuerpos mediante el trabajo, por supuesto, de la suprasexualidad y el matrimonio perfecto. Brother sun and sister moon, I seldom see you, seldom hear your tune.
What do you want of us? I have often watched the larks in the fields round my home. They are such humble, modest creatures who need only a sip of water and a few berries in order to live and soar into the heavens. One day, I found myself thinking that we too could be happy if we were content with little like the larks, if we could live as they live, singing and thanking the Lord who created us. And that is why we came to Rome, to ask your advice. Of what advice can I possibly give you, my dear young brother? God has given you a most precious gift, the grace to approach him through his beloved creatures. What more can you want? Simple people understand us, but the others, perhaps we have made mistakes. This is what we want to know. Is it not possible, Holy Father, to live according to the teachings of our Lord? Or have we sinned through presumption? If that be the case, then we would like your Holiness to tell us of our errors. My dearest son, errors will be forgiven. In our obsession with original sin, we do often forget original innocence. Don't let that happen to you. You've brought me, dear children, great joy and a little sadness. I too started my vocation long ago, in much the same way as you. But with time, all that enthusiasm passed, and the responsibilities of church government took hold of me, as you see. And what will happen to those who come after you? Have you thought enough about them? But if it be true for us, then how can it not be true for them? We are encrusted with riches and power. You, in your poverty, put us to shame. Francesco, go in the name of our Lord Jesus Christ. Preach the truth to all men. May your disciples increase 1,000-fold and flourish like the palm tree. Our Lord be with you. In your hands, and in your feet. Don't be alarmed. His Holiness knows what he's doing. This is the man who will speak to the poor and bring them back to us.
Y esa tendencia personalista que nos hace caer siempre en la mitomanía, y esta pregunta es la que nos ayuda a ubicarnos aún mejor en este cuadro que podemos apreciar, donde observamos los diferentes cuerpos que se van formando en aquel iniciado, en aquel maestro, pero que no es nuestro caso, porque nosotros estamos aún relacionándonos con la parte etérica, o sea, el cuerpo físico y el cuerpo etérico, para que mediante esta purificación con la castidad y con el trabajo de la muerte de nuestros defectos, podamos ser merecedores de ingresar a esas iniciaciones mayores con el trabajo de suprasexualidad. Sin embargo, si no hemos trabajado con nuestra energía creadora, si no estamos purificándola en forma constante con nuestro comportamiento, pues esa sustancia seguirá estando corrupta, contaminada, y no podrá dar fruto. Y consideremos que ese proceso para el desprendimiento de cuerpos requiere una gran capacidad de meditación, como para llegar al éxtasis, o como también lo conocemos, el samadhi. Y entendemos que es una experiencia que nos lleva al vacío iluminador o a experimentar esa gran alma del mundo a la que se refiere el alaya del mundo. Y ese estado de éxtasis o de samadhi está en relación con la ley de levitación. La ley de levitación que rige esos mundos superiores desde el etérico, y que hace posible que esa alma ya no esté encadenada a la ley de gravedad, a los mundos infiernos donde radica el ego. Y esa tendencia personalista que nos hace caer siempre en la mitomanía, lamentablemente el ego, cuando se aprovecha de estos estudios, trata de engañarnos y hacernos creer que esas experiencias que hemos ido viviendo en el astral inferior, pues son de otro tipo. Incluso hay muchas personas que, dejándose llevar por estas experiencias que el ego trata de hacernos creer que son superiores, se han declarado maestros. O también podríamos decir la encarnación de determinado ser de luz. Y todas estas fantasías y errores de interpretación de nuestros sueños pueden traernos realmente efectos devastadores, como la pérdida de esta gran oportunidad de trabajo interior, y sobre todo también de hacer que otras personas nos sigan y caigan en el error igual que nosotros. Así que imagínense ustedes el karma que se genera a alguien que se declara maestro o que se declara la encarnación de determinado personaje y que hace que lo sigan, y es un ciego guiando a ciegos. Por ello debemos ser muy cautos y cualquier experiencia que tengamos, no tomarla en forma textual, sino que meditar en ella, profundizar, pedirle a nuestro ser, a nuestra madre interna, que nos ayude a entender el mensaje de ese sueño. Y de esta manera no caeremos en el juego del ego, que siempre va a tratar de llevarnos por ese camino hacia la degeneración. Hay que estar muy alertas en este sentido, tanto a nosotros mismos como a otras personas que manifiesten sus grados y títulos esotéricos internos. Nadie podría hollar la senda de la gran rebeldía si jamás trabajase sobre sí mismo. El trabajo es de tipo psicológico y se ocupa de cierta transformación del momento en que nos encontramos. Por ello hacíamos hincapié en el trabajo retrospectivo, que es la forma de contrastarnos con la realidad, de poder ubicarnos para saber que desde el punto en que nos encontramos nos falta determinados trabajos. Si aún no hemos conquistado, por ejemplo, la serenidad o la tenacidad para las prácticas, si aún no hemos logrado calmar nuestra mente, dominar nuestras emociones, pues obviamente no tendremos el grado de maestros. Así que es fácil ubicarse cuando tenemos la doctrina en orden, cuando tenemos todos estos procesos claros que va pasando el alma
Y por ello es la información que recibimos para mantenernos siempre en el lugar que corresponde, sabiendo que todo depende de cómo transmutamos la energía, cómo hacemos que nuestro sistema sea centrípeto en vez de centrífugo, que es lo mismo decir que ahora reflexionamos y ya no reaccionamos. Estar totalmente pendiente de este proceso de transformación y también de poder evidenciar mediante nuestro trabajo la comprensión de un yo. Todo esto nos ayuda a, como decíamos en forma general, a no estar volando por las nubes pensando que simplemente con el conocimiento teórico ya nos podemos titular maestros, o aprendiéndonos todos los libros pues y repitiéndolos como si fueran de nuestra autoría, ya tendríamos pues seguidores, ¿no? Esto es algo que lamentablemente se ve mucho en el mundo esotérico, en todas estas escuelas de este mundo físico, porque eso solamente pasa en este mundo físico. Y como decíamos, el ego siempre va a estar tratando de aprovecharse de lo que experimentamos en los sueños. Por eso debemos estar siempre trabajando con el cuaderno de retrospección de la vida diaria y el cuaderno de retrospección onírica o de los sueños. Y también más adelante tendremos otro cuaderno de la retrospección histórica. Y ahí es que entra ese trabajo que mencionábamos sobre el rasgo psicológico característico particular. Y cuando nosotros estemos durante nuestra práctica en el trabajo de la vida diaria, tratando de cambiar esa reacción por reflexión, y nos equivoquemos, porque lamentablemente aún no tenemos un centro de gravedad permanente que nos ayude a tener continuidad. Pero aunque nos equivoquemos y fracasemos, aunque surjan en nosotros etapas de frustración debido a que no logramos avanzar en el trabajo, debemos siempre recurrir a nuestra madre interna, porque ella es la única que puede sacarnos de ese centro de gravedad inferior para mostrarnos el camino, mostrarnos por qué fallamos, mostrarnos qué nos falta, de qué nos estamos olvidando. Y de no darle tanta importancia a nuestra mente, de querer buscar, digamos, conceptos, ideas, sino que siempre utilicemos la parte intelectual como un medio hacia la imaginación. Porque lo que sí podemos nosotros aportar en este trabajo son mediante las prácticas ir desarrollando la capacidad imaginativa, mediante las lecturas, con la meditación, ir desarrollando la capacidad de inspiración. Y en estos procesos en los que nosotros reconocemos nuestro estado y afrontamos las consecuencias, es decir, asumimos el compromiso de cambio, pues es muy necesario apelar a la ayuda que nos otorgan, por ejemplo, las runas. Y en esta oportunidad vamos a recurrir a la runa Agal, que vamos a dibujar en un papel, y mediante este símbolo, como ya habíamos visto este tema sobre las simbologías, mediante este símbolo, concentrándonos, meditando en este símbolo, podríamos lograr comunicarnos con esos dioses elementales que nos pueden ayudar a superar pruebas, que nos pueden ayudar a ver nuestros errores para que podamos corregirlos. Por ejemplo, si no dominamos la parte emocional, pediríamos ayuda a los señores del fuego. Si no podríamos nosotros adaptarnos a las circunstancias difíciles de la vida, podríamos pedir ayuda a el dios elemental del agua, que radican dentro de nosotros. Si la mente está demasiado desordenada, podríamos pedir ayuda al dios elemental del aire. Y tenemos a esos dioses elementales representando también a los de la naturaleza en nuestro interior. Relacionándonos con los elementos físicos, también estamos estableciendo una relación con los elementos internos. Por eso la magia de la runa Agal es muy recomendable para nosotros, como haciendo los pininos de estos trabajos de preparación,
poder interiorizar y ver esos elementos trabajando dentro de nosotros, comenzar a entender la importancia de su labor y cómo todos ellos están al servicio de nuestra Madre Divina. Así que por encima de todos ellos, nuestra Madre Natura, nuestra Madre Divina, que está dirigiendo la labor de acuerdo a ley de todos esos elementos, pues tendríamos nosotros la oportunidad, mediante esta práctica, de lograr su auxilio. Y dejemos entonces este desprendimiento de los cuerpos solares a los maestros, que les corresponde a ellos, y a la voluntad de su íntimo. Y ubicándonos, nos correspondería a nosotros conocer nuestra propia naturaleza física, etérica. Por ejemplo, en el caso del cuerpo físico, sabemos algo sobre todos los sistemas que componen nuestro cuerpo y cómo trabajan entre sí, cómo uno ayuda al otro sistema para poder mantener toda esta máquina humana con vida, el proceso de las hormonas en todo el cuerpo físico, esa regeneración celular, esa capacidad de generar energía en una célula, que vendría a ser como una transmutación sexual. Nos hemos puesto a informarnos acerca de los canales energéticos de nuestro cuerpo, como muy bien lo estudian los orientales y los indostanes. Hay tanto que no sabemos sobre nuestra naturaleza, sobre nuestro cuerpo físico y etérico. Hay tanto que aprender para nosotros en esa relación con los elementales, internos y externos, que realmente tenemos muchísimo trabajo por delante y ya conocemos ese camino que lo realizarán los que tengan esos cuerpos solares y los que tengan los grados correspondientes en este gran proceso de la autorrealización. La próxima clase vamos a ver el tema sobre la rebeldía psicológica. Y esta rebeldía psicológica tiene mucha relación con la revolución de la conciencia que hemos visto en varias oportunidades. Así que vamos a ir profundizando en este trabajo con esos cuerpos de deseos y cuerpo mental animal para comenzar a más bien despojarnos de esos cuerpos que sirven de medio de expresión al ego. Y pasando ahora a la práctica, les pedimos que dibujen en un papel el símbolo de la runa Agal, como lo vemos ahora en imágenes. Y es importante que nosotros mismos lo dibujemos, ya sea con un lápiz, un plumón o quizás un pincel, porque va plasmándose esa necesidad de pedir ayuda y nuestra propia vibración en ese papel que sirve de comunicación con la parte etérica vital, que es donde se mueven los elementales. Hagamos este dibujo, tengámoslo a la mano para que durante la práctica, en la parte final, podamos utilizarlo para activar nuestra imaginación y nuestra inspiración. Muchas gracias por su participación. Pasemos a la práctica. Vamos a proceder a relajar nuestro cuerpo físico aplicando la imaginación creadora. Visualizamos el ingreso del oxígeno y el prana a nuestros pulmones. Vemos cómo nuestra sangre se llena de prana. Cada uno de nuestros chakras comienza a recibir energía gracias a la inhalación y almacenamos esta energía a nivel de nuestras gónadas. Podemos observar cómo todas las células del cuerpo experimentan relajación y tranquilidad al recibir la energía del prana. Tranquilos y relajados, podemos orar a nuestra Madre y a nuestro ser para pedirles que nos ayuden a conocer cómo funciona nuestro cuerpo físico y etérico y todas las inteligencias encargadas de este trabajo
así como de los elementales que radican en nuestro interior. Vamos a realizar la transmutación de nuestra energía. Inhalamos. Ahora realizaremos el mantra INRI concentrados en nuestro entrecejo. Inhalamos.
Continuaremos aplicando el koan. Si todo se reduce a la unidad, ¿a qué se reduce dicha unidad? Si todo se reduce a la unidad, ¿a qué se reduce dicha unidad? Si todo se reduce a la unidad, ¿a qué se reduce dicha unidad?
Pasaremos ahora a concentrarnos y meditar en nuestro cuerpo físico y cuerpo vital. Agradecemos a nuestra Madre Interna por su ayuda en esta meditación. Le pedimos que nos asista en la práctica de la runa Agal para que nos ayude a conectarnos con nuestros elementales internos. Abrimos lentamente los ojos y observamos la runa Agal. Luego pasamos a proyectarla en la pantalla de la mente con nuestra imaginación. Le pedimos a nuestra Madre Divina que nos ayude a conocer al Dios del fuego, el Dios Agni, al Dios del aire, el Dios Paralda, al Dios del agua, el Dios Varuna, y al Dios del elemento tierra, el Dios Gop. Madre Divina, asístenos para que los dioses elementales nos instruyan para el cambio de nuestro comportamiento.
Agradecemos a nuestra Madre Interna y a los dioses de los elementos por su ayuda. Cerramos nuestra práctica con la runa Sig. Paz inverencial.